amigos, ¿cómo están? Buenas noches, ya estamos aquí en Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son, aquí dice, CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Magilan Arfest, Descubre tu imaginación, es otra, esa es de la infancia y los padres. CEPAP es la matriz, ¿no? Digamos. Y bueno, esto es Creativarte, un espacio para el arte, ya lo dije, ¿verdad? Y recuerda que ya estoy en YouTube como Creativarte-bajo, Creativarte-bajo, para que, pues, si quieres, te gusta, te late, le pongas te pongas una manita, un like, te suscribas, te lleguen las notificaciones y bueno, pues agradecerles sobre todo a todos los que nos siguen y están con nosotros a través de, ya sea en Facebook, que escuchan los programas, o en YouTube, que también los escuchan y nos siguen. Y bueno, pues muy agradecida porque ya voy por el 7º año. Ya en junio cumplo 7 años de estar con el programa de Creativarte. Entonces, pues muy agradecida y muy agradecida sobre todo a los colegas y a los artistas que han confiado en este espacio. Y que bueno, pues este año 2022, que bueno, seguimos en pandemia. Oye, qué verdad. Y bueno, pues hoy está conmigo, después de un ratito que no nos veíamos. Ella es doctora en filosofía, es catedrática y maestra de la Universidad Iberoamericana, es psicoanalista, es maestra en psicoanálisis y bueno, pues ya tiene una trayectoria, tiene libros, es versátil, es joven, muy joven, digo, aquí ven la foto, ¿no? Y bueno, cuento con ella, la verdad es que la considero muy cercana, aunque no nos veamos, pero la considero muy cercana y ella es Fernanda Magallanes. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Odette? Me da muchísimo gusto estar aquí. A mí también que estés aquí conmigo, con nosotros. Y por circunstancias especiales, pues Fer hoy va a salir en foto, ¿no? Y hoy no puedo poner mi video, que además es toda una paradoja, porque justo de lo que voy a hablar hoy es un poco acerca del movimiento de las imágenes, y es en este momento justo que no puedo poner mi video. Paradojas de la vida, ¿no? Pero creo que bueno, podremos llevar a cabo esto a través de la palabra, ¿no? Como que moviendo las imágenes del Claro, cuerpo con las palabras. perfecto, ¿no? Esto es lo que me encanta, creo que esto es lo que me encanta de la pandemia, o sea, la verdad. Que a través de este nuevo cambio que tuve de venirme bueno, que no solamente yo, sino muchos de nosotros y muchos otros que con otras profesiones y bueno, otros que sí siguen yendo a oficina y todo. Pero bueno, nosotros, que muchos de nosotros pues, nos tuvimos que venir a casa a buscar espacios, ver la manera, pues que hemos encontrado todas las formas de podernos comunicar con nuestros pacientes, con amigos, y que pues amigos que gracias a que apareció este Zoom, ¿no? Bueno, y otras plataformas, ¿se dice? Eh, ay, se me fue la palabra, ¿por qué hoy ando así con palabras? No, bueno, como el Meet, como el Facebook, no sé qué, ¿no? Entonces son plataformas, perdón. Entonces, pues esto me ha permitido conocer gente de otros países, ¿no? Y tenerlos en Creativarte, ¿no? Entonces, además, a los pacientes a veces los he visto por teléfono, bueno, no los he visto, los escucho por teléfono,
porque pues, no se puede hacer el Zoom, otros porque están están en Europa y no tienen bien el internet y pues es puro chatear en WhatsApp, ¿no? Ujú. Y también he hecho programas con la voz, nada más la voz, ¿no? Entonces, pues esta es la versátil de que nos hemos ido adaptando y que hablando de lo que va a hablar hoy Fer, que es el cuerpo como el caleidoscopio, ¿no? Ujú. Ahorita ya nos va a explicar por qué como el caleidoscopio, pues yo me acuerdo del caleidoscopio que teníamos cuando yo era niña, ¿no? Lo veías y era así como muchos colores, ¿no? Entonces, Exacto. ¿no? Y acerca del movimiento, y me pongo a recordar ahorita de un programa que hice alguna vez que eh, anduve empezando a ver, conectarme en diferentes grupos y cosas así de Argentina, de Chile y de no sé qué otros países. Y conocí a un cuate que se llama Rodrigo Rojas Pérez, y él hablaba precisamente en un inicio de por qué la pandemia lo había mantenido sin movimiento, ¿no? Que él extrañaba el movimiento. Ujú. Pues bueno, bienvenida Fer, adelante, todo tuyo. Gracias, pues me encanta que traigas esto a colación, Odette, porque justamente una de las principales cosas que me llevó a tratar de renovar mi investigación alrededor del cuerpo, a ver, para los que no sepan que están por acá, un poco a lo que me he dedicado a lo largo de este tiempo, estudiando psicoanálisis y estudiando feminismos, ha sido a tratar de hacer una teoría de corporeidad, una teoría del cuerpo, eh, desde metapsicología freudiana. ¿Qué es eso? Es desde las teorías como más afinadas de alguna forma de cómo son las pulsiones, de qué está hecho el cuerpo, eh, cómo la energía del cuerpo se mueve, etcétera, ¿no? Suena como si fuera muy esotérico, pero no lo es tanto, porque bueno, ya iré hablando porque poco a poco, ¿no? Pero una de mis grandes inquietudes es que justo ahora que surgió la pandemia, ¿no? Pues los analistas se fueron moviendo, nos fuimos moviendo, diferentes practicantes, a otros modos de trabajo. Uno de ellos muchas veces fue el Zoom o las llamadas telefónicas o aparecer solo por voz o incluso suspender durante un tiempo, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención es que cuando yo escuchaba a varios de estos analistas reportar cuál ha sido su experiencia, muchos de ellos hablaban de la experiencia de, de no tener el cuerpo presente ahí, ¿no? A mí eso me parece un poco extraño porque siempre nuestro cuerpo está ahí, de alguna forma, ¿no? O sea, la escucha está ahí, pero sí el modo de presentar el cuerpo podríamos decir que es distinto, ¿no? Y ese modo de presentar el cuerpo a mí me llama mucho la atención que de pronto se volvió más consciente para algunos y para algunos otros como que hubo una especie de olvido del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a la hora de escuchar a los pacientes, escuchaba a un analista decir que se empieza a dar cuenta que cuando los pacientes se van, ¿no? Él tiene este tic donde se golpea la pierna y hace este golpecillo, ¿no? Como en la rodilla, como para dar por finalizada la sesión, ¿no? Y es solo a partir de que él empieza a hacer sus sesiones por video que empieza a darse cuenta de que tiene ese tic, ¿no? Entonces, a mí algo que me llamó mucho la atención es que pues parece que todos tenemos algunas de esas defensas que se van enquistando dentro del consultorio e incluso los pacientes, ¿no? Y algo que me empezó a llamar mucho la atención es, bueno, está bien interesante esto porque cada vez que termina una sesión yo digo, bueno, ¿no? O me paro, ¿no? Tengo ciertos modos de mover el cuerpo. Y me llama la atención que a lo largo de la historia del psicoanálisis, la mayoría de los consultorios de los analistas han tenido una cierta forma de acomodo de los muebles, ¿no? O sea, evidentemente hay quienes han sido, como Horacio Echegoyen alguna vez
fundamentó acerca de algún kleiniano, ¿no? Como todo su consultorio era blanco y a lo mejor se vestía a diario con el mismo traje como si fuera este programa de Netflix o de Mr. Monk, ¿no? Para que entonces el paciente pudiera hablar libremente y que entonces no le representara nada el analista, que no tuviera como ninguna contingencia dentro del consultorio, cosa que también es como muy utópica, ¿no? Porque si uno se viste igual diario, pues el paciente podrá fantasear con que uno se vista igual diario, ¿no? Pero, o el analizando, o como le quieran decir, ¿no? En cada uno en su práctica. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención es que, o sea, una de las cuestiones como bastante generales dentro del psicoanálisis es que por lo menos hay dos sillas, que es la del analizando y el analista, o dos sillas o tres y el diván, el famoso diván, ¿no? Entonces, hay incluso analistas que piensan que solo hay análisis si hay diván, y hay quienes, por supuesto, pueden pensar que no, que uno puede hacer análisis en la calle, ¿no? Pero estas posturas son muy distintas entre sí, y a fin de cuentas, algo interesantísimo es que es repetitivo en los consultorios de muchos analistas que exista el diván y exista atrás la silla o el sillón con el analista sentado ahí, ¿no? Y el analista sentado en una pose, ¿no? Que suele ser repetitiva, incluso dentro de las películas en los años 50, 60 se difundía esta imagen, ¿no? Hollywoodense del analista callado que se toca la barbilla y hace, Por supuesto que eso no necesariamente es, ¿no? Y cada uno se va moviendo de manera diferente. Pero por lo menos la experiencia que yo tengo de las personas que conozco, la mayoría, por lo menos durante la sesión, pocas veces se para de su silla o pocas veces se mueve del lugar. O no es como que entre el paciente y de pronto decida sentarse de chinito en lugar de sentarse en su silla, ¿no? ¿Por qué? Entonces me surge esta pregunta de por qué. ¿Por qué hay estos movimientos estereotipados, no sé si estereotipados o como enquistados, ¿no? De lo que representa una práctica y cómo de alguna manera esos movimientos pueden a lo mejor defender al cuerpo de otros modos de moverse dentro del espacio, ¿no? También me llamó mucho la atención cómo pues también con adolescentes o con gente más joven, a lo mejor un consultorio a veces puede ser como un espacio demasiado erotizado, ¿no? Entonces hay quienes como analistas pues deciden salir a caminar con sus pacientes, ¿no? Es raro quien hace ese tipo de prácticas, pero es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera es poner a movilizar esa experiencia libidinal que se tiene por otras vías que no solamente es la palabra dentro de un espacio, ¿no? Entonces, de ahí me empezaron a surgir una serie de dudas y una serie de preguntas alrededor de cómo ocupamos el espacio, ¿no? Porque no es que, o sea, si bien el psicoanálisis puede ser como una especie de práctica política en el sentido de que el hecho de escuchar ya es un acto político y transforma a las personas y eso hace que haya movimiento, ¿no? Eh, pues no necesariamente es ir a salir a las calles y tomarlas, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho qué es lo que ha pasado con el cuerpo de los analistas, que por ejemplo, hay muchos analistas que tienen ciática porque pasan todo el día sentados, ¿no? O sea, ¿de qué nos estamos defendiendo cuando el cuerpo no se mueve, ¿no? Y bueno, para eso, de pronto, me empecé a investigar diferentes prácticas, ¿no? Dentro del psicoanálisis. Entiendo que hay para psicoanalistas, para quienes el dispositivo analítico tiene reglas muy específicas que hacen que algo sea psicoanálisis o no sea psicoanálisis, ¿no? Y generalmente para esos psicoanalistas hay un psicoanálisis. Sin embargo, hay mucho psicoanálisis, ¿no? O sea, derivado de la obra de Freud, hubo muchos analistas que hicieron de su práctica una práctica totalmente distinta y ni siquiera es como para irnos hasta nuestra fecha, sino que incluso los, digamos, alumnos directos de Freud o las personas que se cartean con Freud, pues tienen prácticas súper distintas, ¿no? Por ejemplo, Otto Rank, ¿no?
le interesó el tema del cuerpo e hizo una práctica totalmente distinta, ¿no? Y le interesaba cómo es que el cuerpo se movía, qué podía acumularse en el cuerpo libidinalmente, qué significaba eso. Y pues Rank es una persona como en general bastante olvidada dentro del ámbito psicoanalítico en México, ¿no? O sea, no es un autor como digamos Lacan, ¿no? O sea, para nada, para nada. No es un autor como Winnicott, ¿no? O sea, no, ¿no? Hay pocos grupos, me parece, de Rank. Es más, Rank tuvo más incidencia en los terapeutas corporales, ¿no? Entonces, hay muchísimos analistas interesantísimos, ¿no? Que abordan el tema del cuerpo de diferentes maneras. Entonces, para hacer esta investigación alrededor del cuerpo y para tratar de entender de qué se trata eso que se juega del cuerpo en el análisis y cómo es que a mí me gustaría hacer una práctica quizás distinta, como por ejemplo, si llega un paciente que me dice que es cojo, y que no sabe a qué viene a la sesión, pero menciona que es cojo, ¿no? Poder salir con él a la calle a caminar mientras toma su sesión, pues no tendría por qué ser antianalítico. Entiendo que para algunas posturas analíticas lo sería, pero no, no así si pensamos el psicoanálisis y sus fundamentos como movibles, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, pues hay dos temas que me interesan muchísimo y uno es el tema de la transferencia, ¿qué es eso? Y el otro tema es el tema del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo para el psicoanálisis, no? O sea, para pensar cómo va a poner mi cuerpo y qué estoy pensando del cuerpo del analizando que viene, o la analizanda, le analizande, ¿no? Pues tengo que pensar de qué se trata el cuerpo. Entonces, bueno, me topé de pronto con algunas prácticas como súper interesantes alrededor de seguidores de Reik, como por ejemplo narrará algún director de cine que iba con uno de estos reikianos, ¿no? Y lo hacía desnudarse y gritar, ¿no? Entonces en eso consistía parte de su terapia, ¿no? A mí me parece como, bueno, o sea, no voy a opinar al respecto de esa práctica. Yo no he hecho eso, ¿no? No me gusta opinar acerca de cosas que yo no he hecho, ni que estoy dispuesta a hacer, ¿no? Porque lo que me interesa es tratar de estudiar, ¿no? ¿Por qué es que esas prácticas surgieron, ¿no? O sea, qué tan justificadas están dentro de un marco teórico alrededor del cuerpo. Entonces, bueno, estudiando este tema del cuerpo, de pronto me topo, les digo, con este tema de la transferencia. ¿Qué es la transferencia? O sea, la transferencia es ese concepto fundamental dentro del psicoanálisis que hace que el psicoanálisis sea una terapia totalmente diferente a cualquier otra forma de terapia, ¿no? ¿Y qué es la neurosis de transferencia? Es cuando llega el paciente y pone cierta carga o trae algo de su memoria o de sus olvidos a actuar en la sesión analítica, ¿no? Ahora, ¿cómo se piensa esa transferencia? Es muy distinto, porque para Freud como que era como que el cuerpo tiene una serie de energías desperdigadas y estas energías se almacenan en huellas de la memoria a veces, ¿no? Y estas huellas se van movilizando. Y en un inicio para él la transferencia no tenía que ver con esa neurosis de transferencia que ya es tan conocida dentro del psicoanálisis, sino que la transferencia, a lo que él le llamaba transfer, era como la transferencia de energía de una huella de la memoria a otra. Es decir, o sea, la transferencia de energía, por ejemplo, de que ante mí apareciera la sensación de que alguien me da un cariño, transferir esa energía, por ejemplo, a la idea de cachete, ¿no? Entonces, yo siento un cachete y entonces siento esa misma huella de la memoria porque la energía se transfirió. No sé si soy clara. O sea, pero estas transferencias pues, tienen que ver con huellas de la memoria que se vinculan a nuestra idea de cuerpo, ¿no? Para Freud mucho el cuerpo tiene que ver con esa idea de cuerpo, con esa representación de una serie de sensaciones que se pierden
y que el bebé, a partir de que esas sensaciones quedan como enhuelladas en la memoria, se va constituyendo una imagen un poco más global del cuerpo, conglomerando todas esas memorias en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, está buenísimo esta idea de Freud de que el cuerpo, el yo cuerpo, él le llama, pues es una serie de memorias que se van como conglomerando, ¿no? Pero para poder yo entender de qué se trata eso, pues me interesó investigar ahora, más allá de los autores que vienen después de Freud, los autores y los psiquiatras y filósofos que estaban influenciando todo el pensamiento psiquiátrico y neurológico en la época de Freud para que Freud dijera algo así, ¿no? Luego pensamos como que Freud inventó la idea de inconsciente, que Freud tuvo una idea única alrededor del cuerpo, y no es cierto. O sea, son conceptos que ya existían y que Freud de alguna manera los toma y los renueva y genera de una manera genial toda una forma, un conjunto teórico que le ayuda a hacer una práctica, ¿no? Pero o sea, había otras prácticas psiquiátricas, había otras prácticas que partían de la neurología de esa época y había también pues otras razones, otros razonamientos alrededor del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se tratan esos razonamientos? Entonces, me fui a estudiar a un historiador del cuerpo que me recomendó Alfredo Valencia a propósito de esto, porque él es como un muy buen estudioso del cuerpo, además de ser un muy buen analista, ¿no? Que habla de qué es un golpe de cuerpo, ¿no? Es decir, qué es eso que, por ejemplo, cuando una persona va y ve una obra de arte y de pronto se siente conmovido y llora, ahí tuvo un golpe de cuerpo. O sea, el simple hecho de ver una imagen artística le conmovió al punto de enchinársele la piel o ponerse a llorar. ¿Por qué suceden esos fenómenos, no? O sea, ¿por qué suceden? ¿Qué es lo que pasó ahí? No es una cuestión así nada más explicable a través de la biología, ¿no? O a través como de un modelo de acto reflejo o algo así, sino que hay algo más, ¿no? ¿De qué se trata ese algo más? Entonces, bueno, me voy a estudiar a Jan Starobinsky, que es este historiador de la psiquiatría que me recomendó, y leyéndolo me doy cuenta que hay este autor maravilloso que se llama Schiff. A quien le interese es como Schiff. Y bueno, Schiff es una maravilla porque lo que nos va a decir es que existe un concepto al que prestaban mucha atención en ese momento, o sea, 1894, nos estamos trasladando hasta allá, al que le llamaba senestesia. ¿Y qué era la senestesia en ese momento? La senestesia era toda nuestra vida psíquica para Schiff. ¿Qué quiere decir? La senestesia es la manera en que todo ese como cuerpo con el que venimos, le voy a decir un aparato somático porque no es la idea de cuerpo, sino que es simplemente algo así como la masa con la que venimos, empieza a idear, es la forma en la que esa masa empieza a idear, ¿no? La manera en que pensamos nuestro cuerpo, la manera en que pensamos el mundo y la manera en que sentimos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para Schiff, la senestesia es algo así como una experiencia de percepción, una experiencia sensorial, perceptiva, que es lo que hace que se organice como nuestra idea de vida, nuestra idea de a qué nos topamos con qué nos topamos en el mundo. Y esta senestesia, pues es una forma muy singular de encriptar al mundo y de alguna manera de ir archivando una serie de huellas. Ahora esto es interesantísimo para mí, Odette. A lo mejor estoy siendo aburridísima, por favor, si lo estoy diciendo, dime y así como que corta lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esta senestesia me parece buenísimo porque, o sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, como
en nuestra vida en general, tendemos a pensar como de manera muy sofisticada, como que fuéramos estos seres, ¿no? Que están pensando en cómo formar una pareja, qué cosas nos conflictúan de la vida, si hay pandemia o no. O sea, son ideas hiperelaboradas, ¿no? Pero si nosotros nos basamos en Schiff y en esa idea en la que Freud se montó de Schiff y todos los maestros de Freud, o sea, Pierre Janet, Charcot, etcétera, están influenciados por ese tal Schiff, ¿no? Toda la idea que nos, Breuer, toda la idea que nos hacemos del cuerpo parte de las sensaciones, parte de una serie de sensaciones que se encriptan en el cuerpo. Lo interesantísimo que yo veo en Schiff es que él dice, esas sensaciones se van encriptando, pero interesantemente para él, no es que esas sensaciones se queden ahí inmóviles y ya, sino que esta masa corporal con la que venimos es como un caleidoscopio. ¡Tatán! Entonces la cosa se pone complicada. Eso quiere decir que todas las huellas de la memoria no solamente se quedan ahí, es decir, el olor del perfume de mi mamá cuando me amamantó a los 0 años de edad, se quedó ahí así nada más, no. O sea, se movió de manera caleidoscópica, de tal manera en que forma diferentes figuras. Y esas huellas de la memoria para Schiff se van transformando continuamente como si nosotros moviéramos un caleidoscopio. Eso está increíble, ¿no? Porque en Freud es distinto. En Freud, las huellas de la memoria, ¿no? Son como huellas y representaciones que quedan ahí y se mueven sí y solo si hay desplazamiento y condensación de la energía que gira en torno a esas huellas. O sea, es decir, solamente si yo pienso en un perro y pienso en guau, guau, y esas dos imágenes se juntan, yo voy a soñar con un perro que dice guau, guau, guau. O con mi abuelita, que en mi sueño yo sé que es un perro, ¿no? Pero tiene la cara de mi abuelita, ¿no? O sea, así funciona para Freud, ¿no? Como que se mezclan esas imágenes que ya preexisten. En Schiff es mucho más complejo porque es como que esas imágenes se transforman y nunca vuelven a ser las mismas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aparato psíquico siempre está en continua diferencia. Nunca despertamos en el mismo cuerpo. O sea, nuestro cuerpo se mueve durante la noche, durante el día, de maneras que no podemos entender. Entonces, eso está buenísimo, ¿no? Porque como que da un rango más interesante a qué es el cuerpo. Ahora, a mí me interesa mucho este tema del cuerpo, porque en Freud, pues el cuerpo es como una especie de archivo, ¿no? Porque eso es la memoria, se va almacenando memoria y esa memoria va formando como una especie de narrativa, ¿no? Que para él, pues inconsciente, vía inconsciente, lo universal de esa historia, pues es el Edipo, ¿no? Tal cual. A mí me interesa muchísimo que habemos, habemos otras formas de configuración que no necesariamente son por esa vía neurótica tal y como la pensó Freud, ¿no? Sino que hay, por ejemplo, o sea, a mí el cuerpo del autista me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que que nos da como mucho margen para pensar, es lo que he estado pensando últimamente, para pensar más allá de esas narrativas. A ver, si nosotros vemos a dos niños gemelos de 2 años, puede estar uno de ellos, o sea, si tiene como una predisposición sensorial distinta a la de su hermanito, ¿no? Si es más sensible, por ejemplo, a la arena, ¿no? Vamos a ver al niño en el arenero 2 horas, viendo la arena, jugando con la arena, mientras el gemelo va a estar fascinado, a lo mejor bailando y diciendo, mamá, te amo, y yéndola a abrazar y viendo su vestido y poniéndose a bailar y ya haciendo toda una serie de relaciones de cómo es la mamá, de cómo es la tía, si usa tacones, si no. Entonces se está vinculando con el mundo desde una narrativa que tiene que ver con el lazo entre mamá, papá, tío. Está entrando a esa forma.
mientras el hermanito está clavado con la arena y con cómo se siente. Y el hermanito a los 3 años, quién sabe cómo fregados, sabe perfectamente cómo se vacía con una motricidad fina hiperespecífica, cómo puede vaciar de un jarrón a otro la arena y cómo esa arena se puede colorear con sus manos cuando viene de mancharse de afuera, ¿no? Lo puede captar perfectamente, mientras el hermanito está clavadísimo en qué es un tío, y empieza a pensar cómo, o se empieza a decir, mamá, ahí tienes un bebé porque le ve embarazada, ¿no? Y son distintas esas interacciones. Pero ¿de qué depende? Pues de esa sensorialidad, de que el niño era súper sensible a esa sensación de la arena. Y ese otro niño era súper sensible a lo mejor a escuchar la voz de la mamá o a escuchar el taconazo de la tía. Entonces, sí, a mí me interesa muchísimo cómo es que esa sensorialidad, de alguna forma, es lo que va a configurar la manera en que percibimos el mundo completamente desde la infancia. O sea, cómo se va a armar nuestra historia tiene que ver no solo con qué es lo que hizo el otro para salvarnos, para rescatarnos de no morirnos llorando, ahogándonos en nuestro llanto, para pedir leche o yo qué sé, ¿no? Sino que, o sea, o como tipo Winnicott, de una madre suficientemente buena, sí, bueno, va, sino que depende también de cómo viene nuestra sensorialidad, ¿no? Y habemos personas que de chiquitos, por ejemplo, no aguantamos el suéter de lana, por ejemplo, ¿no? Y nos poníamos a hacer un berrinche porque el suéter de lana no lo aguantábamos, ¿no? Y hay quienes sí, y entonces pasaban su vida y tal, ¿no? Entonces, esas sensorialidades del cuerpo arman historias totalmente diferentes que a mí me parecen interesantísimas, ¿no? Interesantísimas, por ejemplo, cuando escuchamos artistas, ¿no? Suelen ser personas con una sensorialidad desarrollada en algún ámbito y a lo mejor perdida en otro. Suele suceder, o sea, suele suceder que ante una imagen alguien se quede totalmente enamorado, llore, haga un berrinche y alguien no sienta absolutamente nada y vaya a una exposición como quien entra y sale a un lugar y dice, ¿y de qué se trató? Y trata de pensarlo y ya, ¿no? Entonces, esas diferentes formas de sensorialidad son interesantísimas para pensar el cuerpo de quien llega al análisis, qué hacer con ese cuerpo, ¿no? Y el cuerpo del analista, cómo percibe. O sea, hay analistas que son como muy, muy, muy sensibles. Por ejemplo, Meltzer, podemos pensar cómo él, mientras escuchaba al paciente, le interesaba la sonoridad de las palabras, ¿no? Y le interesaba cómo podían hacer una especie de nota musical y cómo cada sesión era como una pieza de música, ¿no? Y él interpretaba en base a cómo estaba escuchando esa pieza de música. Mientras va a haber analistas que se van a fijar, por ejemplo, con qué palabra se repitió o qué lazos está haciendo esa persona. Va a haber analistas que se van a fijar en cómo les dolió la panza cuando el paciente está hablando. Va a haber analistas hipersensibles que van a tener premoniciones alrededor de lo que les puede suceder a sus pacientes, ¿no? Y entonces van a dormir y se van a despertar porque en un sueño van a ver que su paciente está chocando y le hablan al paciente y efectivamente iba borrachísimo y ya se iba a subir al coche un desconocido, ¿no? Yo qué sé, sucede, o sea, es que en la clínica esas cosas suceden, ¿no? Y es algo de lo que no se habla mucho por no sonar loquito, ¿no? O sea, sucede, se habla en las supervisiones, pero no se habla así como que se documente mucho porque pueden decir, ay, no, qué raro, ¿no? Por eso todos esos asuntos tienen que ver con la sensorialidad
y al final cómo un analista piensa los casos, cómo un analista se pone en su consultorio, cómo un analista incluso decora su consultorio, cómo se mueve, qué defensas utiliza corporales, qué hace que le lleve a tener una asiática, pues tiene que ver con defenderse de esa sensorialidad, de estar expuesto a la palabra del paciente continuamente, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención que hay analistas que trabajan de 7 de la mañana a 10 de la noche, tienen un espacio para comer y es como que no pasara nada. O sea, evidentemente el cuerpo siente, ¿no? El cuerpo es una superficie somática, perceptual, ¿no? Que necesariamente se va a ver impactado por la presencia del otro, ¿no? Pero ¿cómo se recibe eso? Entonces, bueno, eso es algo que en lo que he estado pensando y es algo de lo que quería venir a platicar aquí, ¿no? Como cómo vamos a pensar este movimiento caleidoscópico del cuerpo, ¿no? Cómo, cómo hay pacientes con los que ese movimiento caleidoscópico del cuerpo de alguna manera se acelera, cómo, cómo hay veces que se rigidiza como una forma de defensa. ¿Qué sucede con el cuerpo del paciente cuando el analista solo se quiere quedar sentado? O sea, creo que son preguntas que merece la pena uno hacerse porque están ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, estar sentado todo el tiempo tiene una incidencia en el cuerpo del otro. Por supuesto que la tendrá, o sea, hay una presencia ahí que afecta, ¿no? Entonces, bueno. Creo que está apagado tu micrófono, Odette. Está apagado, ladró mi perro. ¿A qué te refieres? Hay analistas que permanecen sentados, o sea, no se levantan ni para ir al baño. Eso fue lo que pensé. Sí, ¿no? O sea, hay analistas que están todo el tiempo sentados durante toda la sesión. No se estiran o se Ah, quedan en la ya, ya, misma ya, ya. posición. O sea, Eh, no mueven su cuerpo. Están ahí nada más como viendo al horizonte o pestañean un poco. ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ahorita tú me dices, está muy aburrido, ¿no? Es- Estaba enlazando todo, ¿no? Estaba construyendo mis ideas y siguiéndote, ¿no? Para comprender este movimiento que dices a través de, así dijiste, ¿no? A través del lenguaje. Y bueno, pues a mí me fuiste, bueno, yo en lo particular me fui yendo, um, tú nombras eh, gente a la que has ido investigando, que la verdad pues yo desconozco, ¿no? Y obviamente Otto Rank, claro que lo he escuchado, no lo he estudiado. Obviamente Meltzer sí, ¿no? Es la estética. Y en cuanto a esto del, la referencia que haces de las sensaciones de las que hablaba este doctor en 1800 y pico, ¿no? De las sensaciones, yo lo asocié a Piaget, ¿no? A Piaget y eh, ¿por qué a Piaget, no? Porque pues Piaget, de acuerdo a lo que yo he estudiado y estudié de acuerdo con Piaget, pues es a través de la imagen y lo que la imagen hace sentir al bebé, ¿no? Y a través de la imagen va nombrando lo que le quedó, ¿no? Ok, eso es una taza, me huele a taza, ¿no? O sea, eso fue lo que fui pensando. Y luego, eh, en esta ocasión, extrañamente, no asocié a Winnicott como siempre me sucede, ¿no? Sino que en esta ocasión asocié con respecto a esta parte de que a través de la transferencia, algunos psicoanalistas en el arte, porque nombras el arte, no, se permiten sentir esa sensación
el observar una pintura o una danza o un ballet o, ¿no? Me llevaste a recordar a quien últimamente yo también he estado estudiando mucho, que me interesa mucho, es a Sándor Ferenczi, ¿no? Dices, es que si habla uno de esto es como, pues, qué locura, ¿no? O sea, esto no se habla, ¿no? Y hace poco, bueno, de lo que he ido estudiando de Ferenczi, pues él escribió su diario clínico, ¿no? Y por ejemplo, pues era uno de los preferidos de Freud, ¿no? De hecho, era muy, muy amigo de Freud, además de que se analizó con Freud. Y bueno, Ferenczi se fue separando de Freud en el sentido con respecto a esto de las sensaciones, del movimiento, de lo que me hace sentir el paciente, ¿no? O sea, tú lo nombras la transferencia, neurosis de transferencia, pero también lo hablas desde el médico, no recuerdo ahorita el nombre, de 1800 y pico, de las sensaciones del recuerdo, ¿no? De lo que te lleva a recordar. Y perdón, o sea, una pequeña corrección, pero había dicho Ranky, más bien me estaba refiriendo a Theodore Reik y a Lowen, ¿no? O sea, como Ah, que aclarar ahorita eso sí. ok, Lowell sí, sí, él. No lo he estudiado, pero sí he escuchado de él. Ok, pero bueno, Ferenczi, Ernest Jones lo detestaba porque sentía mucha envidia por el cariño. Eso era nefasto. Perdón. Bueno, permitiéndonos hablar, ¿no? De lo que... No, bueno, es que sí, Ernest Jones hizo como una serie de cuestiones, o sea, dentro de la IPA como bastante terribles. A quien le interese el tema, pues puede leer el libro de Manuel Hernández, maravilloso alrededor como de la historia del psicoanálisis, ¿no? Pero sí, eh, Ferenczi de verdad a mí me parece uno de los psicoanalistas más importantes y además con una rebeldía como con mucha lucidez, ¿no? O sea, es de los pocos que de alguna manera alcanza a separarse de Freud y a ser muy valiente en hacer una práctica como muy propia, ¿no? O sea, realmente pensar la teoría psicoanalítica y hacerse de una práctica muy arriesgada, ¿no? En donde podría poner su transferencia en juego junto con la transferencia de otro analista, experimentar con análisis dobles, ¿no? O sea, analizar a una persona que a la vez lo analizara. O sea, pero poder ponerse ahí, tener esa flexibilidad, pues me parece genial, ¿no? Y es algo que poco se permite hoy en día cuando se idolatra mucho como las figuras de lo que Freud es, o como si no se pudiera experimentar también con el pensamiento, ¿no? Acudir a estas bases que Freud tomó, que Ferenczi tomó, para jugar con ellas, para poder pensarlas, para ejercer una mejor clínica, ¿no? Y que hablando de esto del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Ferenczi sí se permitía acercarse al paciente, ¿no? Ferenczi sí lo abrazaba, Ferenczi sí lloraba, ¿no? Cosas que, pues, cuando yo me fui enterando, he platicado mucho con el doctor José, Cabré, ¿no? José Luis Cabré, que es de Madrid y es un estudioso mucho de Sándor Ferenczi, de Luis Cabré, perdón, Luis Cabré. Y cuando él me comentó eso, ¿no? De que Ferenczi se permitía llorar en la sesión, ¿no? O sea, esto de que lo que tú hablas de las sensaciones, eh, tú comentas lo que cada uno de nosotros vamos experimentando y de que me llamó mucho la atención esto del el analista, ¿no? Que dice que se dio cuenta de que golpea la pierna y se da y se toca, ¿no? Se golpea en la rodilla, ¿no?
qué chistoso, ¿no? Y Sí. qué curioso que nunca se había dado cuenta, ¿no? Y cuando a mí, por ejemplo, me dice esto, el doctor Cabré, digo, órale, poco sí se puede llorar, ¿no? O sea, hablando de esta parte, sí se puede llorar con el paciente. Digo, a mí no me ha pasado porque sí también tengo cierta, ¿cómo se podría decir? Como cierta estructura todavía, ¿no? De, con la que también quiero romper, ¿sabes? Así como... Sí. Ahora, tampoco es romper por romper, ¿no? O decir, ay, hay que llorar por llorar, ¿no? Sino que es como interesante poder problematizar por qué no lloramos o por qué sí llorar Eso, o poder exacto. estudiar realmente, ¿no? De qué se trata y este, qué problemáticas puede introducir la manera en que presentamos nuestro cuerpo, porque me parece que, o sea, como que una respuesta rápida a no hacernos esas preguntas que nos interpelarían de maneras como todavía mucho más complicadas. De por sí es muy complicado ponerse frente al otro, ¿no? Ponerse en la silla y poner el diván, incluso ni siquiera te está viendo a los ojos, ¿no? Está en el diván. Y ya es complicado emocionalmente, es cansado, ¿no? Por supuesto que más cansado sería cuestionar todo, cómo estamos sentados, por qué, para qué efectos tiene, de qué se trata eso que uno siente en el cuerpo cuando un paciente habla, cómo es que se transfiere esa energía de una persona a otra. O sea, esas son preguntas que no se pueden explicar y que hay hasta programas de aliens en Netflix para tratar de explicarse eso con estos neurólogos de Princeton tratando de pensar y de estas grandes universidades de Harvard y tal, ¿no? Tratando de pensar cómo es que la energía de un pensamiento puede transferirse a otros, si existe la telepatía o no. Suena súper esotérico, ¿no? Pero al final son estas preguntas que Freud tenía alrededor de cómo se transfiere el pensamiento. O sea, es una pregunta que él nunca se pudo contestar. Es más, como justo hablando de Ferenczi, en algún momento que él se iba a reunir con Ferenczi, él iba a hablar acerca de la transferencia con sus pacientes. Traía un documento que él había escrito para poder presentarlo y chin, a la hora de que iba a sacar el documento Freud, pequeño lapsus, no lo encuentra y saca otro papelito que habla acerca de la telepatía. Y ese texto que existe de él, de la telepatía, donde se pone a dudar de que exista, ¿no? Pues tiene que ver como con su dificultad para responder de qué se trata esa transferencia, ¿no? Porque se la había podido responder como uno transfiere, o sea, algo de una huella de la memoria a otra cosa. Entonces, el analizando lo que hace es que trae su propia neurosis y la transfiere a la persona del analista. ¿Qué quiere decir? No que la transfiera a el psicoanalista y que el psicoanalista la sienta, como lo piensa Melanie Klein, ¿no? Sino que en su memoria lo transfiere, pero a la vez no deja de decir que el analista lo siente. ¿Cómo es que se dio ese salto? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, si lo vamos a pensar así como en términos materiales, saltó la memoria de, del riñón al riñón del analista, o cómo fue, ¿no? O sea, ¿cómo se dio ese movimiento energético? Y creo que ese tipo de preguntas, ¿no? Si bien seguramente hasta el día de hoy no tendrán respuesta y hasta en estos documentales alrededor de cómo es que existe la telepatía o no, etcétera, ¿no? Se están haciendo esas preguntas o cómo es que personas que trabajan con sanación de manos pueden transferir y cambiar el ADN, toda esa serie como de cosas que suenan como una especie de mafufadas, pero que son muy interesantes, ¿no? Y yo creo que en cualquier plática de sobremesa siempre salen, ¿no? O sea, siempre sale el tema en algún momento cuando uno lleva mucho tiempo conversando con alguien en una reunión, siempre sale el tema de este tipo de cuestiones como inexplicables, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No lo podemos explicar. El concepto de transferencia ha quedado como una especie como
concepto que nos ayuda como a pensar algo, como es el concepto de pulsión, por ejemplo, ¿dónde te encuentras la pulsión? No, pues quién sabe, ¿dónde está el deseo? O sea, deme un diagrama del deseo. No, pues no lo encuentras, ¿no? Es un concepto, ¿no? Pero ¿cómo podemos problematizar más ese concepto? ¿De qué se trata ese contacto con el otro? Se habla mucho de el contacto en análisis, de estar para el otro, de escuchar, de recibir al otro. Sí, porque es lo que se está recibiendo. O sea, en términos materiales. No sé, como que dije en los inicios, no, no lo he visto, pero a mí me parece que el hecho de haber comenzado con el inicio de la pandemia, no podía moverse, ¿no? Moverse en su departamento, hace cuenta, 80 por 80, cuando estaba acostumbrado a salir y caminar y agarrar su carro, subir y salir y subir a su consultorio y X, ¿no? Que quedarse sentado viendo la pantalla y que además no sintiera la cercanía del cuerpo de su paciente, ¿no? Y ahora he hecho algunos programas con él, y ahora ya, pues como todos, nos hemos ido acostumbrando a, a, a conectarnos, porque a mí me sucede, ¿no? Digo, yo no lo he hablado con Rodrigo, pero ahorita saliendo el tema del cuerpo y la falta de movimiento, porque ahora permanecemos más tiempo sentados enfrente de la pantalla, y que sí, obviamente yo sí me estiro, yo sí soy de las que se estira, y en el consultorio cruzaba un pierna de un lado y luego la pierna del otro, y luego me muevo así, luego me muevo para acá. Yo sí, ahora con la pantalla sí me he dado cuenta de cómo me muevo, ¿no? Y de que sí me muevo, ¿no? Entonces, eh, de lo que sí me daba cuenta en el consultorio es que sí me movía un poco en el sofá, ¿no? Sí. Sí, en mi sillón, ¿no? En mi sillón. Y pero de repente te dicen, pues, bueno, no te dicen, sino, bueno, sí te dicen, ¿no? Hablando de esto de las sensaciones, pues hay que permanecer presentes en la pantalla. Y ahora, ¿cómo siento el cuerpo del paciente de enfrente? ¿No? ¿Cómo puedo percibir el movimiento de mi paciente sin que lo vea, si está moviendo la pierna o está moviendo el brazo? ¿No? Pero se siente, eso es como Se el siente, eso se es a lo que siente, voy, ¿no? Por ¿no? ejemplo, a mí me acaba de pasar algo como en enero pasado, muy extraño, ¿no? Estábamos en una reunión de Zoom con, ¿qué serían? 45 personas, ¿no? Y yo sentía la mirada de una persona en específico, ¿no? Y ya después me enteré que esa persona tuvo un flechazo por mí en esa pantalla, ¿no? ¿Cómo es que yo estaba sintiendo su flechazo? O sea, ¿cómo es que yo sabía que él me estaba viendo? ¿No? Entonces, Órale. ¿cómo? ¿No? Se siente cómo, ¿no? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿No? Porque se habla mucho, ¿no? De la presencia del cuerpo del otro, ¿no? Que cambia, que pues sí, es una forma de presentarse diferente, pero si uno está recibiendo, ¿no? Uno siente la presencia del otro. Es como cuando, perdón, no, dime, No, es extraño, pero está, ¿no? es extraño. No sé cómo opera, quién sabe, ¿no? Habría que preguntarle algo así como un físico, este, químico, biólogo, no sé, ¿no? No sé. Es a lo mejor ¿cómo se llama el que descubrió la radiactividad? Digo, el, la bomba atómica, este, el, ¡ay! El científico de cabellos parados, ¿cómo se me fue?
el nombre, ahorita ando medio así, bueno, en fin, él, de la energía, ¿no? O sea, que él movía, ¿qué onda con la energía, no? Por ejemplo, he escuchado esta explicación como de uno de estos físicos así de Harvard, no sé qué, que una de las explicaciones es que la rapidez de un pensamiento, o sea, tiene como una velocidad de onda y esta velocidad de onda es mucho más rápida que la de la luz. Eso dice, ¿no? Entonces, un pensamiento se puede transferir como tan rápido o más que cuando estás volteando a ver el ojo de tu amigo y está captando lo que estás pensando. Eso a mí me vuela la cabeza, no va más allá de mi entendimiento, no es mi área, pero sí creo que es algo que es importante como comenzar a estudiar porque tiene que ver con el asunto de la transferencia, porque tiene que ver con el asunto de cómo se recibe el cuerpo del otro. Y esto, por ejemplo, que me dices, y está muy interesante que me lleves a reflexionar en ese sentido, ¿no? Que me dices, no, no, a ver, espérate, tampoco es romper, ¿no? Entonces, cálmate, a ver, cálmate, ¿no? Sino pensar, ¿no? ¿Por qué podría llorar? ¿Por qué no podría llorar? ¿No? O sea, a lo mejor sí me lo he pensado, pero no había caído la idea, ¿no? Quizás sí lo he pensado muy en la fantasía tal vez, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, sí me ha pasado, sí he llegado a sentir así como el deseo de llorar, pero obviamente no lloro, ¿no? No, no lloro, no puedo llorar, sí, no debo de llorar, ¿no? O sea, no debo de llorar, no puedo, no tengo que llorar por el paciente. Y otra es esta parte que ya sabes que yo estoy muy metida en lo contemporáneo y en lo relacional, y me dices, pues, ¿cómo es que salta un pensamiento como si fuera un grillo que salta? Así lo pensé yo, ¿no? Como un grillo Ajá, a la cabeza del otro, ¿no? Entonces, exacto. Como no, identificación proyectiva y estas cosas, ¿no? Ujú. entonces en lo relacional se habla mucho sobre el tercero, ¿no? El tercer analítico, el enactment, ¿no? Que está, esa figura que está, algo que está presente, ¿no? Ujú. Un tercero, que está entre los dos. Y a lo mejor si lo ponemos en esta parte de tú lo que estás hablando es como la energía, ¿no? Y yo lo llevo más a mi cuerpo, o sea, lo que el otro me lleva a sentir en mi cuerpo, porque eso es lo que yo, con esta parte de lo relacional y lo contemporáneo, me he Ujú. permitido, siempre he sido muy receptiva, ¿ok? Ajá, Siempre he sí. sido muy receptiva en mi escucha, en mi observación, en lo que siento, ¿no? Y desde que comencé, fíjate, hace muchos años, desde que comencé, me acuerdo que una amiga, una colega, me dijo, es que tú dices las cosas de manera muy diferente, o sea, tú, tú las sientes al paciente, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba empezando y me llamó mucho la atención lo que me dijo, ¿no? O sea, dije, me pensé más bien, ¿cómo es eso, no? O sea, sí soy muy receptiva, ¿no? Soy muy receptiva y soy, soy muy observadora, ¿no? Y, y soy muy de qué siento en mi cuerpo. Y ahora que estudio lo relacional, sobre todo, ¿no? Con Winnie, con todo lo demás. Entonces, y ahora con Ferenczi, no, pues mucho más, ¿no? O sea, me he permitido ser más flexible todavía de lo que ya era, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues ese NACMEN o ese tercer analítico, pues es ese grillo desde mi experiencia, ¿no? Y que, pues sí, ya va a explicar, a mí me lleva a explicar
esta parte de lo que es el movimiento del cuerpo del otro. Por ejemplo, cuando yo estudiaba con Ricardo Velasco, esta parte de lo contemporáneo, y hablábamos a veces en un seminario que tomé con él de hace mucho, de casi 2 años, sobre duelo y melancolía, pues luego salían, así como dices tú, ¿no? Pues había momentos en los que salían casos X, Y, Z, ¿no? Ujú, Y él decía, es que de acuerdo a tal autor, Ferreiro, ¿no? Antonino Ferro, perdón. Llegaba el paciente y dejaba manchado el sofá, ujú, ¿no? Entonces, ahí deja la huella el paciente. Es como, aquí me quedo, aquí estoy, ¿no? ujú. Me- para que me escuches y me entiendas, no me voy, ¿no? Entonces, todo esto que dices tú, eh, pues son todo lo que nos lleva, que qué loco, ¿no? Qué loco para el que no entienda esto de lo que estamos hablando, pero para los que entienden de lo que estamos hablando, pues saben muy bien de lo que estamos hablando. Esto parece Y yo Cantinflas, creo que ¿no? todos lo entienden porque todos lo han experimentado, ¿no? Todos lo han sentido alguna vez, ¿no? Por algo sean los flechazos, por algo, eh, una chava se va a dormir a casa del novio y deja ahí sus aretes, ¿no? O sea, eh, esas cosas suceden, ¿no? Pero ¿cómo sucede, ¿no? ¿Cómo es que sucede, ¿no? Que un pensamiento se transfiere a alguien. O sea, eso es posible. Por ejemplo, muchos lacanianos son súper críticos con eso y van a hablar de cómo, o sea, van a hacer una gran crítica a la empatía o van a decir que no, que uno tiene que ser súper cuidadoso con lo que uno siente frente al otro, porque de alguna manera todo o sea, tiene que ver con lo imaginario y por lo tanto, o sea, puede ser engañoso lo que uno siente frente al otro, ¿no? Diferente que los relacionales van a estar siempre dudando de eso. Digo, creo que también tiene que ver con que cada quien tiene su forma de cómo vive el mundo corporalmente, ¿no? Y a lo mejor a los que nos gusta más sentir, pues ahí va a ser como adelante, avalancha de emociones y, ¿no? Y va a ver quién va a decir, no, no, o sea, seamos cautelosos, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de eso, ¿no? Es importante pensar, este, por lo menos para mí, me parece relevante pensar de qué se trata eso de sentir la presencia del otro, de qué se trata eso de soñar con el paciente, o sea, qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Es solo una producción específica de un cuerpo separado del otro? Porque justo esa crítica que hacen algunos lacanianos como de, no, pues si uno sueña con el paciente es tu rollo como analista, es tu propia transferencia. Ok, va, está bien, está bueno trabajarlo así para que el analista sea responsable de lo que es suyo, pero también creo que hay algo que falta, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, un bebé, cómo se humaniza un pedazo de carne cuando nace y se hace humano, pues solo por el contacto con el otro. O sea, si hay algo de la mamá que se transfiere al niño, punto. Es más, le llaman deseo, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? ¿Cómo es que ese deseo se transmite? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa? ¿Qué es lo que uno está percibiendo cuando está el otro? Y cómo uno reacciona frente a eso. Y cómo también, uno interpreta el mundo de ese analizando que viene, pues necesariamente está como por un filtro y en ese sentido siempre va a tener un equívoco, ¿no? No vamos a saber tal cual cómo nos transmitió alguien algo, ¿no? Va a estar siempre filtrado y a la vez algo de verdad tendrá, ¿no? Y que, pues es la energía, ¿no? O sea, todo lo que has dicho es por qué, cómo llega este, este movimiento, porque sueño con el paciente, porque, porque es la energía, porque es la transferencia, es la contratransferencia, ¿no? Por ejemplo, fíjate que ahorita te oigo de los lacanianos, la verdad, la neta de la neta, 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 yo no.
yo era así como, no, cero Lacan, cero, cero, Ajá. cero, ¿no? Pero fíjate que ahora te digo, con la pandemia, pues he conectado a gente, pues de Italia y Argentina y todo, que Ujú. lacanianos, ¿no? Que digo, yo sí les digo, pues mira, la verdad yo no sé de Lacan, ¿no? Ujú. Pero pues vamos a hacer un programa y a ver qué pasa, ¿no? Y fíjate que qué curioso, Fer, porque ahorita dices, no, pues el lacaniano no es empático, ¿no? Pues, ¿qué onda con la empatía, No, no? no dije lacaniano, hay lacanianos. No, bueno, hay lacanianos. Y lo bueno es que yo los 3 lacanianos que ya conozco, este, pues, pues la neta sí funcioné súper bien, ¿eh? Sí, no, yo no digo que no sean empáticos. Yo dije que hay lacanianos que dudan conceptualmente de ser empático. O Ah, sea, bueno, perdón, tú ajá, dijiste eso, sí. pero yo digo lo otro. Ah, sí, O sí, sí. sea, pero siempre los he visto muy rígidos y no, o sea, pues, hasta ahorita llevo, ya cayó, ¿no? ¿Cómo dijiste? Una palabra que me pusiste, que te dije, a ver, explícame esa palabra porque no la entiendo. Que me dijiste es cuando cortan la sesión Es canción, ¿no? ¿Cuál? es canción. Es canción. Y yo decía, pero ¿cómo? Por ejemplo, fíjate, hubo una colega en un programa que me dijo, ¿cómo? O no sé si lo comenté contigo cuando nos hemos escrito. No, no sé. La cosa es que con alguien salió el tema de, pues, ¿cómo le harán con el Zoom? ¿No? Pues ya cayó el scan, ¿cómo? Es Eso, canción, ajá. ajá. Y pues ya es el minuto y ya terminamos la sesión. Por ejemplo, eso me surge ahorita. Ujú. ¿Tú qué sabes? No, pues es que hay de todo, ¿no? Como que hay analistas que incluso no pasaron a Zoom nunca y hay unos que sí. Y, y hay unos que... Oye, Odette, ¿cómo ves que ya le paramos aquí? Porque ya es Sí, 1 hora y media, ¿no? sí, Más o ya menos. es lo que ya vi, como que nos fuimos de largo, ¿no? Sí, como que Este, ya empezamos a hablar de la escanción para pararle. y como meternos en un tema que no, pues no, yo no le sé. Este, muy bien. De hecho, sí, ya me estaba dando cuenta que ya llevamos un buen. Ujú. Oye, Fer, pues siempre, nada más para cerrar, me llevaste a recordar un programa, uno de los primeros que llegamos a hacer contigo, que me hablaste que algo que estabas investigando mucho acerca de la histeria, ¿no? Ujú. Y que hace rato antes de entrar te decía que también en un programa habíamos hablado sobre el cuerpo y esta parte me llevó a recordar de cómo Freud se preguntaba acerca del cuerpo y me llevaste a esa conversación que tuvimos sobre la histeria, ¿no? De Sí, que el cuerpo se rigidizaba y somatizaba de alguna manera, que es un programa que hiciste que muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esto que de lo que estás investigando y de lo que hablas, pues sí, nos lleva a pensar mucho acerca de, ¿sabes cómo lo concluyó Fer? Como dices, ¿no? Esto en la pandemia me ha llevado todavía a preguntarme más. Digo, no lo dijiste así, pero bueno, así lo interpretó.
Ujú. Y yo lo cerraría diciendo con respecto al cuerpo y cómo el cuerpo es un caleidoscopio que dices que se mueve se mueve de maneras diferentes, de colores diferentes. Entonces, pues la pandemia nos lleva a reconocer que podemos sentir de alguna manera, porque por eso estudiamos y nos preparamos y somos sensibles, ¿no? Y podemos sentir a través de la pantalla, curiosamente, al paciente, al Ujú. colega, Ujú. al amigo, ¿no? Sin tenerlo cerca. Sí, Como dices tú, qué extraño, ¿no? Yo claro. sí, eso sí me lo he preguntado. What? Qué curioso, pero sí lo siento, ¿no? ¿Cómo pasa la pantalla esa sensación? Fíjate que ahorita que dices eso me recuerda muchísimo a una chica que me lo describió muy bien, ¿no? Entonces, ella cae totalmente enamorada de un chavo, ¿no? Y entonces decía, es que Fer, no he hablado con él desde esa vez que lo vi, pero haz de cuenta que esto es como de película francesa o como de película de que te cruzaste en el blockbuster y pasaron años y sabes que esa persona se sigue cruzando contigo como en un modo, como en otra dimensión, dice, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque ya después se topa con este cuate y le dice que mucho estuvo pensando en ella, ¿no? Y ella pues lo sentía. ¿Cómo es que ese fenómeno se da? O sea, ¿cómo es que no necesariamente presentando al cuerpo, el cuerpo también está? O sea, no estoy hablando nada más de la permanencia del objeto, ¿no? O sea, como, ay, aunque no sea, aunque no nos veamos tanto, sabemos que somos amigas, eso está, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo es que hay como una comunicación a pesar de que el cuerpo no necesariamente se presente de las maneras en que lo imaginamos? Y cómo cambia también cuando lo movemos, ¿no? Cuando desaparecemos, cuando nos vamos a la pantalla del Zoom, cuando nos paramos al baño en medio de la sesión, cuando nos estamos moviendo dentro del consultorio, ¿no? Todo esto, ¿no? Y que me llevas a recordar a Freud, ¿no? Que decía que en algún momento uno y otro se cruzan en el camino y se hace como se ven y no se ven y en algún momento se reencuentran. Hablando de esto, ¿no? Del cuerpo, de la energía, de las sensaciones, de esto que comentas del Zoom, de que un cuate se flechó y tú lo sentiste. Pues sí, sí Pues, pasa. Sí pasa, porque a veces estás en una reunión y de repente sientes que alguien te está viendo, ¿no? Y ujú. sí, sí pasa, ¿no? Y sí pasa que, por ejemplo, también muchas veces yo me he preguntado, ¿cómo es que sientes que alguien viene atrás de ti, ¿no? Y Ujú. volteas y dices, ah, sí viene atrás de mí, ¿no? Ujú. Todo eso, cuestiones muy interesantes que dejas en el pensamiento, que dejas como pensar, ¿no? Como, ¿cómo le hace? O dices tú, ¿cómo se siente? Esto que decía Freud, ¿no? Que alguna vez yo escribí eso, alguna vez te he visto, pero en algún momento quizás te llega a encontrar y sabré quién eres, ¿no? Y que nos cruzamos en el camino y no sabíamos, y nos vimos, pero no nos vimos. Así es la vida. Me encanta. Pues Sí. muchas gracias, Odette. Oye, Fer, te mando un besito, Un ¿no? abrazo grande. Ujú. Yo también. Que estés Y muy pues, bien. ya sabes que te quiero, que te aprecio muchísimo, ¿no? Y pues que sigas igual de estudiosa, de entusiasta, de movilizada, porque tú te mueves mucho hablando del cuerpo, ¿no? Quizá no, sí saliendo,
viajando, ¿no? Porque sí, sé que viajas, te mueves, vas, vienes. En fin, muchas gracias, Fer. Gracias, que estés muy bien. Bye. Bye. Y bueno, pues queridos amigos, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues recuerda, Fernanda Magallanes, yo Odette Margain, y estamos en Creativarte-Bajo. Nos vemos. Bye bye.